Vamos a leer juntos Hebreos 1:3, todos juntos al unísono. El cual, siendo el resplandor de su... Vamos a empezar todos juntos. El cual, siendo el resplandor de su gloria, de la de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muy bien. La frase que quiero resaltar se encuentra en la... y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y quien sustenta todas las cosas, está hablando del Señor Jesucristo, del Hijo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Has pensado por algún momento, en algún momento, cómo sería este mundo sin, por ejemplo, la ley de la gravedad? ¿Alguien lo ha pensado alguna vez? ¿Se lo ha imaginado? ¿O ha intentado imaginar? Porque posiblemente sería inimaginable. Los ríos se saldrían de sus cauces. El mar inundaría el planeta. Nosotros saldríamos disparados hacia el exterior. Sin la gravedad, sin la ley de la gravedad, el Sol no sería el centro de nuestro sistema solar. La Luna se saldría de su órbita y también la Tierra pulularía por el espacio, así como un globo cuando lo sueltas y se va no se sabe dónde. Así. Las galaxias se desorganizarían convirtiéndose en un caos, chocando unos con otros. ¿Recordáis la historia de Isaac Newton y la manzana? ¿Alguien la conoce? A ver, levanta la mano. 1, 2. Bueno, vamos a dar una clase. No. Simplemente la ley de la gravedad se descubrió, por supuesto que existía mucho tiempo antes, 2000 y pico de años, digo 2000, 4000 y pico años de antes. Este señor, científico, Isaac Newton, estaba sentado un día debajo de un árbol, un manzano, y el manzano soltó. Cayó una manzana y le cayó en la cabeza. Y eso le hizo pensar. Y así descubrió que hay una ley mundial, global, universal, que le han llamado la ley de la gravedad. ¿Por qué los cuerpos caen y no suben? Porque para subir tienen que usar tantísima energía, aviones, cohetes, etc. Todo lo que sube tiene que tener una energía enorme para que pueda subir, porque tiene que luchar contra la fuerza de la gravedad. La gravedad es una fuerza. Bueno, pues Isaac Newton es conocido y mundialmente famoso por ese descubrimiento. Ahora, he leído un extracto de un artículo de una revista científica que hablaba sobre este principio de la gravedad, o como también se le llama, gravitación. Y esta es la cita. ¿Cuál es la causa de la gravedad? ¿Por qué existe la gravedad? Quien responda satisfactoriamente a esta pregunta se ganaría el Premio Nobel de Física, porque esta es una de las interrogantes más interesantes que tiene la ciencia moderna. Hasta ahora, nadie, mira que las ciencias han avanzado mucho, hasta ahora nadie ha dado con la respuesta. Nadie. Ningún científico. ¿Cuál es la causa de la gravedad? El título del mensaje le llamo sobre las energías. ¿Podemos responder nosotros a esa pregunta? La pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál es la causa de la gravedad? Sacado de esa cita
de una revista científica. ¿Cuál es la causa? ¿Podemos nosotros responder eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué existe la gravedad? ¿Cuál es esa causa? En Hebreos 1:3, y creo que esa es la respuesta clara y tajante y concisa, hemos leído: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso está a mitad del versículo 3. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, etc. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, si hacemos la pregunta, bueno, dejadme aclarar dos cosas simplemente. La palabra sustenta, el cual dice: y quien sustenta todas las cosas. La palabra sustentar es traducida perfectamente. Es la palabra fero, con ph, fero en griego, y significa sostener, mantener, sustentar. ¿Quién sostiene, quién mantiene, quién sustenta con la palabra de su poder todo el universo? ¿Quién? No oigo. No, Dios no. Concretamente, claro que el Hijo es Dios, pero aquí se está hablando del Hijo, que además es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Cuando leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después dijo: hagamos, ¿vale? Pero luego vamos a Juan, y a Juan le fue revelado que en él fueron creadas todas las cosas. Él ha creado todo. Bien, pues entonces Él es además quien la sustenta. Y luego también habla de la palabra, dice: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra griega es dunamis, fuerza, poder sobrenatural. ¿Sabéis de qué se ha derivado? ¿En qué se ha derivado la palabra dunamis? Como otros dirían, dinamis. La dinamita viene de ese poder. Ahora hay poderes más grandes que la propia dinamita, pero dunamis viene de esa fuerza. Fuerza sobrenatural. Poder sobrenatural. El Señor Jesús es quien sostiene, sustenta y lleva adelante todas las cosas por la palabra de su poder. Ahora, el día que Él deje de hacerlo, ¿qué va a pasar? Caos. Caos. Hecatombe, ¿verdad? Él sostiene todas las cosas juntas, en orden. El orden es importante para Dios, ¿no? Después en la reunión hablaremos un poco del orden. Pero Él es quien sostiene los átomos con sus protones y electrones dentro. Él es el que los sostiene. El día que Él deje de hacerlo, eso explota, se separa, se desaparece. Él es el que mantiene juntos el hidrógeno y el oxígeno. ¿Sabéis lo que significa H2O? Agua, uno ya lo he visto la boca. Bueno, no sois tan torpes, ¿eh? HO2 es el símbolo científico para el agua. ¿Qué significa H2O? 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. ¿Vale? Eso junto es el agua. Separado no es nada. No lo puedes comer ni beber. Ni siquiera se ve. ¿El oxígeno lo puedes ver? No. ¿El hidrógeno lo puedes ver? No. Pero juntos proveen el agua, que es la vida para nosotros. Podemos vivir X días, X número de días sin comer, pero no muchos. 2, 3 días, 4, y mueres de sed. El cuerpo necesita agua. Bien, pues es el que mantiene eso junto. El hidrógeno, por su lado, es extremadamente, o puede ser extremadamente inflamable, es la palabra que quería decir, y destructivo. Y sin embargo, juntamente con el oxígeno,
es agua que nos da vida. Qué cosa, ¿no? Y eso lo hace el Señor. Por eso tenemos agua en este planeta. No sé si habrá en otra. Creo que no hay vida en ninguna, esa es mi opinión. Lo he dicho ya muchas veces. No hay vida, creo yo, en ninguna. El Señor hizo los cielos para la gloria suya. Y para que el hombre, cuando todo estuvo hecho, dice entonces, hagamos al hombre. Lo he explicado otras veces, ¿no? Como el cuartito, que a lo mejor, y seguramente han preparado los hermanos Bruce y Gazieli, para la niñita Amelie, ¿verdad? Han preparado un sitio y lo han pintado de este color, le han puesto dibujitos, una cosa colgando, una cunita, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya estaba todo preparado cuando vino la niña, ¿verdad? Pues eso hizo el Señor. Creó los cielos y la tierra, creó todo el universo y puso todas esas estrellas a las que nunca le hemos visto el final todavía y posiblemente no se vea, no lo sé si será eterno, o sea, no tiene principio ni fin, no lo sé. Pero lo puso ahí para que el hombre, cuando mirara arriba, diga, Señor, cuán grande eres, cuán grande es tu magnificencia. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Creo que esa es la razón por la que Dios lo hizo. Algo tan inmenso. Bueno, que sigan buscando. Ellos dicen que es provechoso, pues adelante, yo no se lo voy a impedir. Pero es Él quien sustenta todas las cosas. Es el que sustenta el H2O juntos. Si Él no lo sustentara, se descompondría y dejaría de existir el agua. El hidrógeno que hemos dicho, que puede ser tan inflamable y destructivo. ¿Habéis oído hablar de la bomba H? Es la bomba de hidrógeno. El mismo hidrógeno con que se forma el agua. Ahora, Marcus Crown, no le conozco, simplemente estaba buscando el tema, un periodista y divulgador científico británico, dice: si la gravedad desapareciese, el universo se desmoronaría en pedazos. Eso dice un científico, no sé de qué tipo, pero un científico. Divulgador. Él procura que la gente se interese por la ciencia. Se desmoronaría en pedazos. Sin embargo, todavía los científicos no han sabido responder a la pregunta de antes. ¿Qué causa la gravedad? Pueden hablar de ella mucho, disertar, escribir libros de la gravedad y todo lo que sea, y ecuaciones que salen de ahí, yo no sé cuántas cosas. Pero fíjate que una palabra tan sencilla, una pregunta tan sencilla, no saben responder. ¿Cuál es la causa de que exista la gravedad? O la gravitación, perdón. Sigo. La palabra de Dios nos declara que el Señor Jesucristo es quien mantiene eso unido, en orden. De hecho, podríamos decir, es quien inventó y sigue sosteniendo la ley de la gravedad. Es difícil, si no imposible, hablar de casualidad, como lo hacen los que creen en el Big Bang, o la evolución que lleva el Big Bang. Es difícil, si no imposible, creer en la casualidad, de que todo esto es producto de la casualidad. Y tú y yo somos producto de la casualidad, y los montes, los árboles, etcétera, etcétera. Todo es casual. Es difícil creerlo. La mayoría de la gente se lo traga, blup, y ya está. Y luego, cuando eructa, le sale lo que tragó antes. Eructa hablando, me refiero, ¿no? A los maestros se les preguntan cosas que no saben responder. Dicen, no, como este joven que estuvo viniendo a la iglesia allí en Alcalá, que estaba estudiando biología, estaba en el último año. Y el profesor estaba diciendo, bueno, pues entonces sabréis que de las aves
Perdón, las aves vienen de los reptiles. Y entonces dice, bueno, la serpiente levantó la mano, ¿puedo preguntar? Sí, sí, adelante. Así como el hombre, no te preocupes que yo te respondo, ¿no? Y dice, no, es que me cabe la pregunta, no entiendo si el sistema de supervivencia es la del más fuerte, la del más hábil, la que mejor se adapta al medio, eso es lo que dicen, ¿no? Entonces, me surge la pregunta, como hay un proceso evolutivo, puedo imaginarme una serpiente que están saliéndole las plumas. Una serpiente con plumas, antes de empezar a volar y empezar a salir unas alitas. ¿Cómo puede sobrevivir una serpiente en el medio en que se mueve, teniendo esas dificultades? Porque no es lo mismo una serpiente como una serpiente que tiene plumas saliéndole, con puntas y con... Ah, muy bien, bueno, siéntese, le dijo el profesor, siéntese. Y a cabo de un rato, durante la clase, levantó la mano otra vez. Le dijo, sí, ¿qué quiere? Ahora ya no tan amable. ¿Qué quiere? Dice, no, es que no me ha respondido usted a la pregunta. Dice, bueno, siéntese. Y antes, justo de acabar la clase, volvió a levantar la mano. ¿Qué quiere usted otra vez? Pues simplemente si usted me pudiera responder a la pregunta. Le dije antes que se siente. Y esa fue la respuesta. Qué bien, ¿no? Científico el hombre. ¿Qué fuerza hizo que se uniesen esos protones y electrones? Y hay otra palabra que no recuerdo, que son más pequeños todavía, e indivisibles. No me acuerdo la palabra. Watch o wack, no me acuerdo, ¿sabes? Pero ¿qué fuerza hizo que se uniesen esos protones y electrones para formar átomos? Los átomos, antiguamente, hace 50, 60 o más, no sé, menos de 100, yo creo, años, era la partícula más pequeña que se consideraba indivisible. Ahora ya se puede dividir y de ahí conocemos que hay protones y electrones, incluso esa otra cosa que yo no me acuerdo. Si la hubiese apuntado lo podría al menos leer, pero no lo hice. ¿Qué hizo que se pusieran en orden y así se mantengan siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo, tras siglo? 4000 y pico de años. ¿Qué es lo que hizo que eso fuera así? De forma natural, hermanos, el caos no produce orden. No produce orden. Digo de forma natural, por sí mismo. El caos no produce orden. Más bien es todo lo contrario. El caos produce más caos. Tú no, en la cocina, creo que hay muchas señoras por aquí, en la cocina tú no la arregles ni la limpies. Ya cocinado, ya está, deja los trastos por ahí. Dentro de poco, ¿cómo la verás? Si sigues así. ¿Algún ratón? ¿Alguna cucaracha? ¿O más de una? ¿No? Platos sin fregar, ollas sin fregar, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no se arregla? Tiene que haber una mano que lo haga, si no, no se arregla. Yo me he puesto aquí el ejemplo. ¿Has visto alguna vez donde tiran los estiércoles? Los estiércoles, quería decir los escombros. Estiércoles también. Tú no eres los estercoleros que salga nada bueno. Está siempre quemando, siempre ardiendo, siempre fermentando, ¿verdad? Pero donde se tiran los escombros, los sobrantes de las obras que hacen, se tiran en un lugar. ¿Has visto alguna vez que esté saliendo un poquito de, por lo menos, un primer piso o algo de una casa? ¿Por qué? Si hay material allí. Hay materiales sobrantes de otros edificios. Con eso se podría hacer algo. Y si el caos produce orden, pues estaríamos esperando que de ese caos pudiera producirse algo. Y no ocurre. Qué curioso. Continúo con mis pensamientos. La entropía. La entropía, la segunda ley de termodinámica, nos enseña más o menos, no quiero profundizar ni tampoco estoy capacitado para hacerlo, pero algo conozco,
La entropía nos enseña que la energía que se libera de un sistema no será capaz de volver a generar la energía y materia que necesita para ser, antes de ser liberada. Se dice, la energía no se pierde ni se destruye. ¿Cómo es? Se transforma, ¿verdad? Es cierto. Pero curiosamente hay una pérdida. Por ejemplo, un coche. Vamos por la calle, o vemos en la calle un coche, y tiene gasolina, tiene, ¿vale?, los mecanismos para hacer explotar esa gasolina que produzca energía, y con esa energía el coche va. ¿Sí? Pero esa energía que está consumiendo se puede transformar, por ejemplo, en calor. Bien. Pero la energía que se consume y sale para poderla aprovechar, o podríamos aprovecharla para otra cosa, no sería capaz de mover el coche. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Con lo cual, la energía se pierde. Hay una parte, no toda, pero hay una parte que se pierde. A eso se le llama entropía. ¿De acuerdo? No me debéis nada, ¿eh? Os costaría una clase de universidad pero no me tenéis que pagar nada. Eso es gratis. La cantidad de una revista científica, cuidado, no son mis palabras, pero es una cita. La cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse, entropía es que se pierde, tiende a incrementarse, o sea, incrementa lo que se pierde, y leo otra vez. La cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo. Cada vez hay más entropía, más pérdida de energía. O lo que es igual, dado un periodo de tiempo suficiente, los sistemas tenderán al desorden. Revista científica. No lo digo yo. Usted puede decir lo que quiera. Sí, es verdad, yo puedo decir lo que quiera. Pero un científico ya hay que escucharle porque se ha dedicado a esa materia, ¿no? El Sol, hermanos, el Sol libera energía constantemente. ¿Está? Pero la energía que expulsa, que libera, no podría volver y convertirse en la energía que tenía cuando salió de allí. Es otra manera de verlo. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Sí o no? ¿Sí? Más o menos. Es Sol. Con su energía da el calor, y eso es energía. El calor también es energía. ¿Vale? Esa energía que expulsa, para bien nuestro además, esa energía que expulsa, si la volviéramos a coger, no tendría la misma potencia, por llamarlo así, y lo volviéramos a poner dentro, no tendría la misma potencia que tenía cuando salió. ¿Me explico mejor? ¿Más o menos? Porque algo se perdió. Se podría aprovechar, y de hecho se aprovecha, las placas solares, etcétera, etcétera, ¿no? Tampoco quiero dar un cursillo de ese tema. Yo voy a otro punto. Pero es lo que quiero decir. Cuando un coche, ya he puesto el ejemplo, libera energía, la energía que libera no podría convertirse de forma natural en energía que pudiese poner el coche en movimiento. No tendría la capacidad que tuvo cuando salía de ahí. ¿Me explico? Hay un desgaste de energía que no puede ser recuperada para hacer el mismo trabajo que hizo cuando fue liberada esa energía, o que se hizo con esa energía. Sin embargo, leemos que el Señor sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo, y tengo que acabar a las 12, todo está sufriendo un desgaste natural, de forma natural. Que nosotros con nuestros consumos y los humos y tal, la capa de ozono, estamos ayudando, puede ser, no me meto en eso, pero ese no es el problema, eso es una consecuencia del problema. La creación
fue maldita cuando el hombre pecó. Cuando Adán pecó. No voy a meter a Eva en la ecuación. Cuando Adán pecó, Dios castigó a este universo. Algo así como que Dios, por causa del pecado, puso en marcha el deterioro de la energía para que toda la creación tuviese un final, incluyendo los hombres. ¿Qué le dijo el Señor a Adán? El día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Te has preguntado alguna vez por qué no murió aquel día? Dios no dijo cuándo iba a morir. Dijo que iba a morir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es que si no hubiese pecado, hubiese vivido eternamente. Pero si pecaba, iba a morir. ¿Por qué? Dios hizo algo, tuvo que hacer algo para que el tiempo, porque ya vivía en el tiempo, el sol y la luna se habían creado y contamos el tiempo con el sol y la luna. O sea, existía el tiempo. Pero Dios le dijo, si me haces caso, no vendrá muerte. Pero vendrá muerte si me desobedeces. Bien, ¿qué pasó o qué tuvo que pasar? Pienso que Dios puso en marcha el deterioro de la energía. No solo Él, sino todas las cosas habrían de morir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Posiblemente la implantación de la entropía. Vamos a ver un momento, Romanos 8. Romanos capítulo 8. Versículos 19 a 23. ¿Tenéis? Dice, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. ¿De dónde viene esta esclavitud de corrupción? Versículo 21. ¿De dónde viene? Pensad un momento. Rápido, que no me queda tiempo. ¿De dónde viene esta esclavitud? Porque también la creación misma será liberada o libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero esta esclavitud de corrupción, ¿de dónde viene? Del pecado de Adán. Del castigo, de la consecuencia del pecado. ¿De acuerdo? Dios dijo, si me desobedeces, vendrá muerte. ¿Tiene que ver con eso? Corrupción. Desde el momento en que tú peques, todo va a empezar a corromperse. Le va a faltar energía. Sigo leyendo. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación, toda la creación incluye los cielos y la tierra. Toda, y nosotros. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Todo está destinado a un fin. Cuando el Señor le dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás, estaba diciendo que esto mismo. Va a venir corrupción. Mira, si no pecas, no habrá corrupción. Yo me acuerdo ahora, por ejemplo, cuando le dice a Adán, dice, la tierra te producirá, dice, comerás con el sudor de tu frente, ¿verdad? La tierra te producirá espinos, cardos y espinos. ¿Qué quiere decir? Pues es fácil para mí, que antes no habían cardos ni espinos, que antes él trabajó, Adán trabajaba. El trabajo no es una maldición, ¿eh? La esclavitud del trabajo, sí. El trabajar no es una maldición, ¿no? El sistema que nosotros hemos hecho del trabajo, sí, pero el hecho de trabajar no. Imagínate que no tuvieras un horario. Adán tenía horario. Todo esto se me está ocurriendo ahora. No tenía horario. ¿No tenía? ¿Has cuidado alguna vez un huerto?
A mí me tocó también cuando estaba estudiando, para seguirme pagando los estudios, tenía que trabajar. Y me mandaron alguna vez al huerto, en pleno sol además, en verano, y a sacar hierbas de la tierra seca. A veces incluso debajo, sacando la mata y las raíces, salía aparecía un sapo, de vez en cuando un sapón que estaba enterrado. Me quedaban las manos engarrotadas de tanto sacar. Se me puso todo esto rojo. Vino el que se cuidaba de eso y dice: Mister Alejandro, ¿qué haces ahí? Salte, ponte aquí a la sombra. Digo, menos mal que ha venido, porque... Pero, ¿hubiese sido lo mismo si no hubiese habido hierbas malas? Me cuidaría por aquí y por allá y estaría disfrutando, cogería de este árbol y de aquel árbol. Y bueno, haría cosas. ¿Tú piensas que antes de la caída Adán estaba así? ¿Tú crees? No, estaba entretenido, pero no tenía el horario, no tenía que producir. Hay muchas cosas que tienen que ver con el trabajo de nuestros días, desde entonces. Dice: espinas y cardos te producirá. Eso empezó a partir de la caída. ¿Por qué? Porque hubo una maldición. Ahora, nosotros le ponemos nombres a las cosas que Dios hace, pero nombres que no quieren reconocer a Dios. Por ejemplo, ¿cómo le llaman a esto que estamos viviendo? Que los polos se están descongelando, ¿no? El Ártico y el Antártico. La Antártida. Se están descongelando. ¿Y qué pasa? Porque antes había más nieve, más hielo. ¿Y qué pasa? Porque antes de antes había más hielo. Ellos mismos hablan de las eras geológicas y ellos hablan de una era del hielo. Bueno, pues puede ser que hubiese mucho hielo en la Tierra y se va, y ahora nos damos cuenta de, es culpa nuestra. Bueno, algo tenemos que ver, pero lo llaman calentamiento global, o ahora se llama más cambio climático. Fíjate el lenguaje. Significan lo mismo para ellos, pero es más suave, ¿no? Cambio climático. Calentamiento global estaba asociado por nuestra culpa. El cambio climático es algo que sucede, ¿verdad? Bueno, la muerte natural podría entenderse como esa pérdida gradual de energía que existe desde la caída. ¿Podemos entenderlo así? Desde el diluvio, hermanos. Desde el tremendo castigo del diluvio hubo una gran pérdida de la energía. Los hombres bajaron sus años drásticamente. Empezaron a vivir muchísimo menos. Vamos a ver, para ir rápidos y acabar enseguida, vamos a ver Génesis 5, Génesis capítulo 5, rápidamente. Yo voy a leer solamente lo que yo tengo anotado, tengo los años para ir más rápido cuando me interesa. Adán vivió 930 años, versículo 3. Versículo 6, Set vivió 912 años. Daos cuenta, Vivió Enoc 905, versículo 9. Versículo 12, Cainán 910 años. El versículo 15, Mahalalael 895 años. Jared, el versículo 18, 962, a excepción de Enoc, y nos dice por qué, porque lo llamó Dios. Si no, hubiese seguido viviendo. Pero el Señor le dijo: vente para acá. Pero seguimos, Matusalem, hijo de Enoc, 969. Lamec, 777, versículo 28. Y aquí no están todos, porque es sumado el total. En el 929 está el total. Pero aquí dice Noé. Noé vivió en total 950 años. ¿Os parece que son muchos? Pero de ser eternos, de vivir siempre, a vivir 900 años, va a haber diferencia. ¿Sí o no? Dice, bueno, 900 años comparado con la eternidad, son 2 gotas de agua, ¿sí o no? Bien. Vamos al capítulo 11. Capítulo 11, después del diluvio.
¿Vale? Si sumamos los 600 de Noé, que pone el versículo 10, de Sem, que vivió antes del diluvio. Pero vemos ahí un descenso. Versículo 12 de Génesis 11. Arfaxad, a ver si lo digo, Arfaxad, 438 años. Y después acaba diciendo, y murió. Sala, 433 años. Eber, versículo 16, 464. Peleg, 239 en total. Reú, 239. Serú, versículo 22, 230. Nacor, 148. Taré, 205. Abraham, 175. ¿Hay una diferencia entre antes del diluvio y después? Notable, ¿no? Algo pasó en el diluvio. Algo pasó. ¿De acuerdo? Podemos seguir diciendo, pues Moisés 120, José 110, creo. Hablo de memoria. En fin. Si no ha llegado el caos a la creación es porque el Hijo del Hombre, o el Hijo de Dios, la sostiene con la palabra de su poder, pero solo hasta que todas las cosas sean deshechas también por su palabra. En definitiva, todo está consumiendo energía, incluidos nosotros. Pero el sol, que lo hemos nombrado, consume su energía para nuestro bien. ¿Sí o no? Vitamina D es la del sol, la D. Y para las plantas, etcétera, para la vida aquí. Los árboles consumen su energía para nuestro bien y además producen oxígeno para nosotros, para animales, plantas y nosotros seres vivos. Todo está perdiendo energía y también nosotros, pero ¿en qué gastamos nosotros la energía? Y si no habéis oído muy bien, escuchado muy bien, por lo menos al final, ¿vale? ¿En qué gastamos nosotros la energía? ¿En qué invertimos nuestras energías? ¿En qué consumimos la energía que produce nuestro cuerpo? ¿En qué? ¿En trabajar? Hablábamos con el hermano Héctor. Por fin. El viernes. ¿Verdad? Preocupados en qué comeré, qué beberé, qué vestiré. Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Y si queda algo, para mí. ¿En qué gastamos y consumimos nuestra energía? Démonos cuenta de esto. El Señor sostiene todas las cosas con la palabra de su poder para que produzcamos la energía, para que todo siga, para que se produzca la energía que todo necesita o necesitamos. Y a nosotros nos nutre con energías de todo lo que Él sostiene con la palabra de su poder, incluyendo el sol, plantas, animales, etc. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿No? Él sostiene todo eso para sostenernos. Somos su creación principal, sabéis eso, ¿verdad? Pero la energía que recibimos nosotros, ¿qué produce? ¿Para qué sirve? El sol produce energía para nosotros, los árboles producen oxígeno para nosotros, los vegetales producen energía para nosotros, los animales, etc. ¿Para quién produces la energía que recibes y que consumes cada día? Esa es mi pregunta. Voy a leeros 2 versículos si los queréis ver vosotros. Y con esto termino. Romanos 14, 7 y 8. Romanos 14, 7 y 8. ¿Lo tenéis? Voy a leerlo. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. No sé si eso es cierto en cada uno de nosotros. Porque la costumbre es vivir cada uno para sí. Pero Pablo dice, no, pues no debiera ser. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues sí vivimos. ¿Por qué vivimos? Porque tenemos energía. Cuando se acaba la energía se acabó todo. ¿Sí?
Tenemos energía. ¿Qué produce esa energía que tenemos? Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Segunda cita. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Rápidos esos dedos, venga. Segunda de Corintios 5, 14 y 15, ¿lo tenéis? Voy a leer. Este es uno de mis versículos favoritos. Tengo muchos, pero este es uno de ellos y bastante subrayable. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Bueno, eso habría que verlo. Cada uno que responda. Pero aquí dice el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos. Por eso murió por todos. Versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Menudo versículo, ¿verdad? ¿Valdría la pena que meditáramos en eso? ¿Sí? Espero que así sea. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.